Así. Bueno, que la hidroponía es una práctica que esta prescinde de la tierra, ¿cierto? Y la sustituye por una solución o una solución que esté enriquecida de nutrientes. ¿Qué es lo que va a tener esos nutrientes? Va a ser todo lo que necesita la planta, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. ¿Puedes acercarte un poquito acá porque dicen que el audio se escucha un poquito lejos? Bueno, todos los nutrientes que va a necesitar la planta están en esa solución, ¿está? Lo que es la hidroponía, como nosotros modificamos lo normal que es en el suelo está constituido por poros, de macro y microporos, y el suelo también tiene todos estos minerales que están constituidos en las arcillas. ¿Tá? Así de grandes rasgos, le digo cómo son las arcillas. Cada arcilla libera esos poros, ¿cierto? El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, a medida que contiene agua. Cuando se llena de agua esos poros, simula, en realidad nosotros estamos simulando en el tanque, simula lo que es la solución del suelo, que está cargado de estos elementos. Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, todos los elementos. Cuando la raíz pasa por entre medio de esos poros, empieza a tomar los nutrientes que van a necesitar. Así que bueno, por eso lo que es hidroponía, sustituimos esa solución de que está dentro del poro en un tanque. ¿Estamos? También, digamos, todos estos nutrientes se los vamos a agregar en forma inorgánica, que vienen las sales, ya sea nitrato de calcio, nitrato de potasio, fosfato de magnesio, todos esos nutrientes que vienen en sales, que se los obtienen en las industrias, y eso lo ponemos en nuestra solución. También hay otra técnica que dice ahí aquaponia. La aquaponia es el mismo proceso, nada más que nosotros vamos, digamos, nosotros sí, no tenemos experiencia, pero las especies del pescado, ¿cierto? Pasa por un circuito de filtrado, pasa por un circuito de bacterias, y esas bacterias van degradando esa materia orgánica y van liberando estos nutrientes. Cuando llega a otro extremo, esa solución ya está cargada con nitrógeno, fósforo y potasio. Eso lo toma la planta y vuelve el tanque. ¿Tá? Una vez que la planta siempre va a tomar lo que necesita, nunca va a tomar de más. Digamos. Si pasa algún mineral, como por ejemplo el boro, está en concentraciones muy altas, sí puede generar algún tipo de, de no es estrés, sino fisiológicamente no es compatible, sí, no me sale la palabra ahora. Es tóxico para ellos, ¿verdad? A niveles altos, después de lo que pasa la filmina, como tiene que ser, niveles altos de boro puede ser tóxico, ¿verdad? Pero después todos los otros elementos no los toma, si tiene por demás no los va a tomar. Otro elemento que es perjudicial para las plantas, para todas las plantas, es el sodio. Los niveles altos de Sí, sodio, está que son espectacular. sólidos, con sodio, no prospera porque el sodio tiene más receptividad para el agua. Bueno, la hidroponía se dice que está siendo una técnica muy difundida, por algo están ustedes acá, por algo tenemos 90 personas, y están todos conectados, pero bueno, se está como imponiendo hacia la sociedad. Otra de las, digamos, de las grandes variables y son muy fuertes es el uso de agua. Nosotros el uso de agua, en este caso, se usa prácticamente entre el 90% Es una práctica que del prescinde agua. de la tierra. Todo el agua que circula se la puede volver a recircular y se la puede volver a usar, digamos, y bueno, no derrochamos tanta agua. Por ejemplo, cuando nosotros veamos el invernadero, controlamos que la maceta no derramemos agua o no lleguemos de más. Siempre la planta lo va a decir cuando tiene deficiencia y cuando no. ¿Tá? Cuando tiene deficiencia, se va a marchitar, digamos, la célula la va a contraer y ella no va a tratar de transpirar el máximo.
Eso entra en estrés ahí la planta. Por eso se dice que es más eficiente el uso de agua en este sistema. Nosotros en Maceta controlamos lo que es la cantidad de agua que le agregamos. Lo que se escurre lo tratamos de minimizar a un 20% solamente. Y en el otro sistema, que son el raíz flotante o el NFT, que se hace hoja, eso recircula. Después van a ir a ver los invernaderos y recircula el agua. Esa agua está cargada con nutrientes y a medida que va pasando por los perfiles y las raíces, lo va tomando todos los nutrientes y ahí baja la conductividad eléctrica, ya la vamos a hablar. ¿Está? Así que bueno, en eso la hidroponía corre con ventaja con lo que es la agricultura tradicional, que uno usa riego por manto en algunas zonas, y hoy día también se está llegando a través de los sistemas de goteo. ¿Tá? El sistema de goteo es otro que tiene una eficiencia en el uso de agua muy alta. La mayor cantidad de agua que consumimos va a ser la que la planta toma para su creación de las hojas, frutos, y lo que evapora. ¿Tá? Sí o sí tiene que haber una evaporación, porque el agua es el que le va a refrigerar a la planta y la va a mantener en su temperatura óptima para su crecimiento, y si la temperatura sobrepasa o está por debajo de las condiciones óptimas de ella, la planta entra en estrés y no tiene crecimiento. ¿Tá? Por lo tanto, la hidroponía en las condiciones climáticas no tiene, es más controlada, y el impacto de alguna de las variables, sea climática, sea de nutrición o sea de provisión de agua en la maceta, son muy críticas. En el suelo la planta se puede acomodar un poquito mejor. Bueno, las características de la hidroponía, como dije recién, es una solución nutritiva. Tenemos el sustrato, que el sustrato vendría a ser lo que va a sostener en la planta. En este caso existen varios sustratos, varios tipos de sustrato, que puede ser perlita, vermiculita, puzzolana, fibra de coco, turba. Nosotros lo que estamos usando hoy en el invernadero es una fibra de coco con mezcla de perlita, un 70-30. Se puede usar arena también, arena de río bien lavada, o sea, no necesitamos que digamos, lo que es la arena es fría en invierno, y evapora bastante porque no retiene tanta agua en el verano. ¿Tá? Puzzolana es vendría a ser un material volcánico. ¿Tá? En esta zona hay puzzolana, en la zona volcánica, se consigue la puzzolana acá, es colorada. La piedra roja, exactamente, eso es la puzzolana, exactamente. Eso se consigue acá. Por ahí la fibra de coco es más complicada. Vienen mangas ya comercialmente que se pueden utilizar, que ya viene con fibra de coco, vienen ya los agujeritos hechos de 1,20 de largo, y uno va poniendo ahí las plantas, ¿no? Pero bueno, tiene una amplia gama, porque hasta en la zona de que producen arroz, ellos usan el arroz, la cáscara de arroz, perdón, lo queman, hacen como una ceniza, y de ahí lo colocan como sustrato. ¿Verdad? En relación costo-beneficio, ustedes usan la fibra de coco y la perlita por un tema de, digamos, que conseguimos en un volumen interesante ese material. O sea, hoy día un agroquímico tiene perlita y fibra de coco y ya preparado, viene preparado eso. Ahora queríamos hacer algunas experiencias con arena y con puzzolana. Algún colega me iba a traer algunas macetas para poner en la misma línea que tenemos nosotros y probar. ¿Ah? Porque cada uno de estos sustratos tiene sus características. Como les dije, la arena por ahí en invierno es más fría, o sea que necesitamos temperatura para que la raíz se desarrolle, por lo tanto capaz que se nos corre un poquito el desarrollo. Eh, una, eh, una perlita por ahí concentra más el volumen de agua, y también hay que regularle si
ese volumen de agua, porque también necesitamos que le provea aireación a la raíz, aire, también hay que controlarlo. Cada uno de sus sustratos, independientemente de que consigan, tiene su característica. ¿Tá? Lo principal que tiene que tener el sustrato es que sea que le dé sostén a la planta, que tenga buena porosidad y, y que contenga los nutrientes. ¿Tá? Todos los nutrientes necesarios que nosotros le agregamos a través de del sistema de riego, lo contengan en la maceta. Dentro de digamos, de los sustratos, cuando se compactan tanto la arena, la vermiculita o la puzzolana, tienen que tener las características que le dije de granulometría. Después más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si es muy compacto o muy fino, se compacta. Cuando uno le echa agua, se compacta y la raíz no puede desarrollar. ¿Tá? Es muy importante. Y haber agua y estar compactado, no hay oxígeno, y cuando no hay oxígeno, la raíz se muere. Y si se muere la raíz, no toma nutrientes y la planta se amarillenta. Y si se amarillenta la planta, se muere, se cae la hoja y todo lo demás. O sea, es todo un conjunto, ¿no? Bueno, eso con lo que es sustrato. Después la tecnología hidropónica, lo que nosotros vamos a necesitar y sí o sí necesitamos en estos sistemas son el conductímetro y el pHímetro. ¿Tá? El conductímetro es el que va a medir la concentración de los nutrientes, que más adelante vamos a ver, no se lo voy a decir todo hoy día, que mide, que tiene rango la conductividad eléctrica, donde se desarrollan todas las especies. ¿Tá? Por ejemplo, un tomate puede estar a una conductividad eléctrica de aproximadamente 3 decisiemens por metro. Una lechuga está en 1200 a 1000 microsiemens por centímetro, y así sucesivamente de acuerdo a cada especie. Todo eso ya está estudiado, cada especie tiene sus condiciones y sus requerimientos. Uno lo que tiene que hacer es siguiendo ese requerimiento, ¿tá? A través de la conductividad eléctrica. Eso es lo que vamos, más adelante voy a decir cómo es, cómo medirlo y para qué nos sirve. El pH, bueno, es la concentración de hidrógeno que tenemos. El hidrógeno juega un rol importante en la solución, porque cuando la planta toma un anión o un catión, inmediatamente lo reemplaza con un hidrógeno o un oxidrilo. También eso se mide a través de un interruptor. El pHímetro y el conductímetro. Bueno, ¿qué se puede hacer con hidroponía? Se hace verduras, hortalizas, frutas, plantas aromáticas. Lo que se puede hacer, se hace todo. Bueno. En cuanto a verdura, nosotros, como les dije, lechuga, espinaca, puerro, rúculos hicimos, puerro no hicimos nunca. En cuanto a hortalizas, zapallito, tenemos la experiencia del año pasado. Tomate, pimiento también hicimos, pepino no hicimos, pero se puede hacer. Y como fruta, bueno, el melón, la sandía, la frutilla. La frutilla tenemos experiencia, que tenemos unos bancales nosotros acá en el establecimiento, donde ya vienen 3 años de cultivo, así que es muy buena y también se maneja exactamente lo mismo que el tomate. Nada más que cambia los requerimientos nutricionales. ¿Tá? Bien. Bueno, como todos saben, el tomate cherry, el que estamos haciendo nosotros hoy, es una Solanaceae, Solanum lycopersicum, y pertenece a la familia de las Solanaceae. Es una planta herbácea de origen central, sudamericano. Actualmente se cultiva en todo el mundo. No hay restricción. Consulta, en la diversidad de plantas, ¿cómo hacen para el armado del sostén del fruto? Porque no es lo mismo el autosostén que puede tener una planta de lechuga, sí, a lo que puede llegar a tener tomate. Exacto, sí. Aparte que le damos nosotros la maceta, que es lo más pesado con el agua y todo, la va a sostener, y tutoramos. Nosotros tutoramos todo el charco. Sí, sí, se ata. A través de unos hilos lo vamos atando y lo vamos. Igual después vamos a ver el manejo, van a ver la poda, cómo se tiene que hacer, cuándo, si es un eje, dos ejes.
con respecto a eso, nosotros existen variedades de planta baja que le llaman o planta alta, si puede ser, va a ser determinada o indeterminada. ¿Tá? La indeterminada es la especie que en cuanto al tomate existe, que se va a crecer hasta que la temperatura le diga que no. Ella va a crecer, crecer y fructificar y va a ramificar por todos lados. ¿Tá? Esa es una indeterminada. Y la determinada va a crecer hasta determinadas floraciones y se detiene. Fructifica, madura los frutos y se corta la planta. ¿tá? Por eso hay gente que lo que hace a campo, en tomate redondo extensivo, por lo general ponen plantas plantas bajas. ¿tá? Lo que hacen en invernadero, en extensiones más grandes, hacen plantas altas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Unos pegan un golpe de producción y el otro lo mantienen a lo largo del tiempo, bajando y haciendo ese manejo en el tomate. ¿tá? Por los podos. Podando, sí. La indeterminada sí o sí hay que podar. Ya lo vamos a ir a ver en algún momento de las clases, van a ir podando porque si no se te va a ramificar por todos lados. Eso sí poda. Bueno, como les decía, ¿qué es lo que era el pH? Un poco de los requerimientos. Bueno, en el suelo, por lo general, se hacen las especies de tomate, son bastante rústicas. Y ahí está la conductividad eléctrica que yo les decía, que es 3 decisiemens por metro. Esa después ya la vamos a ir manejando, esa unidad. Y el pH de 5,5 a 6,5, esos son rangos que nosotros vamos a usar durante los cultivos que hagamos. ¿tá? Ya sea tomate, pimiento, lechuga, lo que sea. Esos son rangos que teníamos que controlar a través de los dos instrumentos que mencioné. ¿Cuál era uno? El pHímetro y el conductímetro. ¿tá? Escuchame una cosita. Los pH y todos los decímetros y eso así. Eso lo manejan acá con la temperatura de la chacra. No, eso es... Se puede todo lugar. Por ejemplo, nosotros estamos variados de patas y tenemos mucha... No, esos dos parámetros que yo te estoy mencionando ahí es lo que yo voy a controlar en la solución que yo tengo. ¿tá? En el agua, sí. Por ahora manejate que es el agua que yo le doy de alimentación a la planta, sí. Yo tengo que manejar el pH y la conductividad eléctrica. Con esos dos instrumentitos, que después yo se los muestro. Bueno, en cuanto al clima, tiene que estar por lo menos en una humedad relativa de 60 al 80%. Si se pasa por eso, tenemos problemas fúngicos, se empieza a desarrollar arriba de la hoja o en el mismo sustrato, problemas de hongos. Importante lo que es en la producción de tomate la humedad relativa, porque muchas de las veces cuando es baja, el polen que tiene se seca muy rápido. Y cuando se seca muy rápido no fecunda y no puede cuajar el fruto. Y si no tenemos polen y no fecundó, no tenemos tomate. Por eso la humedad relativa es un punto muy importante en cuanto a en algún momento del desarrollo. Sí. Sí se mide. Por lo general, lo que se suele hacer, se humedece en toda la zona, se ponen algunos aspersores de arriba. Nosotros lo hacemos en un invernadero, pero en cualquier lado que lo tengan que hacer, se tiene que humedecer toda la zona. No sé si algunos tienen frutales, o si nosotros queremos combatir la helada, regamos, inundamos, bueno, y eso genera un ambiente húmedo, y por lo tanto cuando se congela no se congela la fruta. En este caso sería lo mismo. Nosotros evitamos que el polen se seque. No sé si, no me recuerdo, son 48... No me acuerdo, no voy a decir algo que no me acuerdo. Sí, pero es muy rápido lo que se seca y cuando fecunda. Acuérdense que la flor del tomate es cerrada, ¿cierto? Y se fecunda cuando está cerrada. Cuando ya está amarillita y cerrada, ahí se fecunda. Cuando se abrió, ya está fecundada. ¿tá? Por eso los genetistas, cuando van a hacer alguna variedad o algún cruzamiento, tienen que sacar esa flor, digamos, los pétalos que cubre al pistilo que se llama, donde
lo va a fecundar, el polen, bueno, eso se saca y ahí hacen el cruzamiento. Si no, no se cruza. ¿Tá? Si no, no hay cruzamiento, porque no puede entrar otro polen a esa flor. Una consulta, ¿ningún invernadero dispersó para la humedad de arriba o de abajo? De arriba lo suelen usar, es bastante usado, pero por ahí hay que controlarlo bien porque justamente te va a pasar, si te pasas de humedad, tenés problemas con hongos. ¿Viste? Eso hay que controlarlo bastante bien. Nosotros al ser pequeños, esto pasa digamos, en dimensiones más grandes, porque ahí hay mucha planta, la planta respira, hay mucha temperatura, el invernadero también está muy cerrado, ¿no? Y la temperatura empieza a bajar, perdón, la humedad. Y ahí tienen que, sí o sí, buscar alguna forma de aumentar esa humedad relativa. Nosotros al tener las piletas, ustedes van a ver que no tenemos ningún tipo de aspersor, nada, pero bueno, al tener las piletas y los sistemas de NFT funcionando, esa humedad por ahí no la notamos mucho y no notamos mucha pérdida tampoco. ¿Está? Bueno, ahí es un poco la cantidad o los requerimientos que tiene eh, esta especie, el tomate, los requerimientos en cuanto a la temperatura. La temperatura es fundamental para el desarrollo, ya sea de la germinación, del desarrollo normal de la planta. Va en una lechuga, la temperatura es la que comanda la producción de hojas. Cuando tiene temperaturas óptimas, es como que produce más hojas. Cuando está en temperatura extrema, se reduce. Cuando está por debajo de la temperatura normal, también se reduce. ¿Tá? Bueno, hay un poco el helada, bueno, es muy sensible el tomate, en menos ya se heló. De día a 12 grados detiene su desarrollo. El desarrollo normal de esta planta va a ser entre 18 y 25 grados. Ahí es, si nosotros lográsemos tener en el invernadero, por lo general los invernaderos, adelantamos nosotros la plantación y los extendemos más en la producción. Por eso es el invernadero. Si nosotros lográsemos tener entre 18 y 25 todo el invernadero durante el desarrollo del cultivo, nuestro tomate andaría el 100%. ¿Cierto? Mayor desarrollo de la planta entre 24 y 25 y la germinación óptima entre 25 y 30. También, como ven, sí. Con la temperatura, se maneja la amplitud muy alta. Sí, sí, la amplitud térmica y la daña en algún punto, o sea, no, como te dije, si mantuviéramos entre 18 y 24 grados la temperatura, nosotros vamos a andar 100, digamos, así en términos. Claro, ¿qué te va a pasar? Nosotros no controlamos, eso es difícil. Bueno, vamos a reprimir algo de crecimiento, algo de floración, bueno, se va a manejar. Tendríamos que aprovechar lo máximo que es en los primeros días por ejemplo, en septiembre hasta diciembre, que ahí empieza a levantar la temperatura. Nosotros acá en el invernadero llegó a 40, 42 grados, o sea, dentro del invernadero, abriendo todo, poniéndole una malla media sombra. Bueno, eso es inevitable, no podemos. En otra zona lo que hacen, pintan el invernadero, todo el plástico lo pintan de blanco, y ahí tratan de bajar un poquito la temperatura. Pero bueno, nosotros, excepto que sea Alemania o en algún otro países que ellos sí ya controlan, son invernaderos totalmente tecnificados, solamente levantan la humedad, abren las cortinas automáticamente cuando tienen la temperatura que se pasa, prenden los calefactores cuando la temperatura está baja. Eso es automatización totalmente. Nosotros lo manejamos como la planta se puede ir acomodando. La planta se acomoda, o sea, no hay. Pero bueno, los rendimientos van a variar, o la producción va a variar. O sea que si yo, por ejemplo, quiero hacer el cultivo en San Martín de los Andes, sí, tengo que controlar así. Exacto. Nosotros, por ejemplo, dentro del invernadero, acá, dependiendo de las condiciones de temperatura,
podemos llegar a trasplantar el 1 de agosto. ¿Tá? Pero bueno, yo ahí necesito un periodo de 20 días o estando viendo cómo evoluciona la helada, porque también se me puede meter dentro del invernadero. O sea, en ese punto lo tengo que estar controlando sí o sí. Nosotros ponemos manta térmica, hicimos ahí, después cuando vayan al invernadero y lo vean, una estufa rocket, que también es forma de prueba, hay que ver cómo funciona, pero bueno, sí o sí tenemos que ponerle calefacción en ese momento, ¿tá? Y protegerlo de la helada principalmente. O sea, si a mí el invernadero me entra a -2 grados, me hela todo. No. Igual que si hay corrientes de aire dentro del invernadero, frías, también me perjudica. ¿Qué quiere decir, perdón, no? Sí. Que venimos teniendo, ustedes andan al trote con la... Sí, tapamos en la mañana, a la noche y a la mañana, al mediodía, cuando levantó, tenemos que abrir los invernaderos y así sucesivamente hasta que se acomoda. Pero sí, es un constante. ¿Qué nos permite eso? Si nosotros lo hacemos en invernadero, adelantarlos, como le dije. Si lo hacemos en campo, ya tendríamos que estar trasplantando afuera el tomate cerca del 20 de octubre más o menos. El 20 de octubre, ahí ya el periodo libre de helada estaría. El año pasado cayó en febrero, creo, no sé si el 30 o el 18, no me acuerdo. Bueno, o sea, en eso estamos ligados. Sí. Bueno, el de la derecha es nuestro tomate del año pasado. Fue tomate cherry, fue una variedad de cultivo híbrido. El centro de formación tiene algunas variedades que lo trabajamos junto con el INTA del año pasado, de unos cultivos de polinización abierta, que bueno, de esa semilla nosotros si la cosechamos sale exactamente lo mismo. Y si vamos viendo mejores plantas o vamos seleccionando las mejores plantas, bueno, vamos haciendo una selección nuestra de esas especies. Estos son híbridos, por lo tanto, si sembramos la misma semilla que los da este año, el año que viene podemos tener alguna generación con segregación. ¿Qué es lo que es la segregación? Es el gen que le podemos haber cargado a esa especie. ¿Es lo que se ve manera de agua? Sí. Bueno, ahí después cuando vamos al invernadero vamos a ver bien, identificarlo bien. Pero bueno, eso es una foto para que vean cómo lo ponemos en las macetas. Cada maceta de esas tiene 12 litros y tiene un gotero que eroga 1 litro por maceta. Después el diseño es totalmente arbitrario, pero lo que colocamos nosotros fue un gotero de 4 litros y lo separé en 4 macetas. Y cada maceta le dio 1 litro. Y ahí control. Ese litro de consumo por maceta, todo el día, 24 horas. Sí, pero bueno, ya lo voy midiendo cómo es el sistema de riego, porque no es que yo le doy 1 litro todo el día. Lo voy regulando justamente con el clima y el tamaño de la planta. Cuando nosotros arrancamos el plantín, la planta no consume mucha agua, no va a consumir muchos nutrientes y es chiquita, no va a evaporar tanto. Si yo estoy en verano con 40 grados de calor, la evaporación que tengo ahí es altísima y por lo tanto yo tengo que darle sí o sí agua constantemente. Nosotros lo tenemos programado para que le dé cada tantos minutos una inyección de solución junto con el agua. Profe, una consulta. Buenas tardes. Sí. ¿Profe? Bueno, después ya vamos a ver cómo distribuimos. La clase de hoy es un pantallazo de todo lo que hacemos y después muy específicamente a cada uno de los sectores que tenemos del cultivo y del pan. Bueno, ¿querés que hagamos un breve break y preguntemos a la gente que está en el chat a ver si tiene alguna pregunta, algo que quiera, si se viene oyendo bien, si tienen alguna pregunta puntual, porque algunos participantes presentes pudieron ir siendo ¿Sí?
¿Eh? No Bueno. sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta desde el chat, la Bueno. puede escribir o puede abrir el micrófono y hacer la consulta. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchas? Sí, sí, se escucha. Perdón. Bueno, quería consultar, profe, ahí básicamente cuál sería el pH ideal, digamos, que tiene que tener el agua al momento de incorporarle, digamos, nutrientes y demás. Y en todo caso que sea no sea un pH óptimo, se puede corregir el pH del agua, de qué manera. Eso más Sí, o menos me interesa saber. ahí más adelante está la filmina, qué condiciones tiene que tener el agua que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y en cuanto a los valores de pH y conductividad que tiene que tener el agua que nosotros vamos a utilizar para mezclar. Más adelante está bien clarito. Ok, profe, gracias. Así no me adelanto. ¿Alguien más quiere hacer alguna consultita de lo que ya vimos? Acá Bueno, estamos bien. vamos bien. Mucha Yo, información. Cecilia. A ver, ¿quién? Cecilia, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Yo lo hola. que quería saber, yo lo pregunté ahí en el chat, si el material que estaban leyendo, eso nos iba a quedar a nosotros, porque eh, a mí en lo que respecta yo no tengo ni idea y bueno, me anoté por una cuestión de poder cosechar y tener algo en mi casa yo. Entonces por ahí no tengo mucha tecnicidad en esto y entender. Por ahí si nos van a dar material en PDF o algo como para que nosotros podamos leerlo también y tenerlo más Sí, presente siempre en el momento que vamos a se le aplicarlo. va ahí en el grupo, se le van a ir pasando todo lo que es las clases de, de lo que estamos viendo acá. Todo eso se le sube al grupo. Bueno, El muchísimas tema, gracias. Yo la verdad que mucho técnico acá no entiendo, pero bueno, vamos a ver mano a la obra, es como si cambia la cosa. Perfecto. La idea es tener ganas. Tengo una consulta sobre el tema del agua. Dice que la llegada de agua, primero de Neuquén, por ahí cuando tenés lluvia o algo así, nos encontramos con el agua de riego, el agua que recibimos tiene mucho riego. Sí. ¿Qué se debe hacer con ese agua? ¿Darle descanso para poder utilizarla? Ahí seguimos y ahí está el agua. No los adelantemos. ¿Alguna pregunta me decía ayer la señora? Sí, sí, toda esta información se la vamos a mandar por el chat del grupo y ahí van y bajan. Después el que le interese un poquito más y quiera leer más profundo, los avisen y les mandamos alguna bibliografía y algunos otros ejemplos. Sí. Si no tenemos los aparatitos para medir, ¿con qué se puede medir el pH? Ya, no tenés el aparatito. pHímetro viene, bueno, ya después vamos a ver todos los aparatos y vienen unas tiritas como el pH de la pileta. Bueno, eso nos da una idea. Hoy día estamos midiendo con eso nosotros porque se nos rompió el pHímetro, así que con eso lo estamos dando una idea. ¿Tá? Siempre tiene que estar entre 5,5 y 6,5. Termino de responder a él y lo que es conductímetro, sí o sí, viene un instrumento y eso lo tenemos que tener fundamental porque si no, no sabemos nada. ¿Tá? Vemos la solución, vemos el color, vemos todo, pero no sabemos qué valores está. ¿Tá? Acuérdense que la conductividad eléctrica es la concentración de los nutrientes que nosotros tenemos en la solución. Sería igual que una salinidad que tenemos. ¿Tá? Eso es lo que es la conductividad eléctrica. Me decías. Con respecto al concepto de determinado e indeterminado, Sí. bueno, Lo que es determinado e indeterminado es la forma de su crecimiento de la planta. ¿Tá? Hay plantas que van a crecer, como te dije, van a ramificar para todos lados y va a crecer hasta que la temperatura, esos menos 2 grados, le diga no va a crecer más. Porque lo que es el tomate específicamente es anual, o sea, ya en el periodo de verano nomás. ¿Tá? O sea, va a germinar y va a crecer hasta que las condiciones le den. Después se va
Va a morir la planta, va a dejar la semilla, y el otro año, cuando tenga las condiciones de germinar, va a germinar de nuevo, o sea, desarrollar. Este sería de la nada. No, eso sería el desarrollo de la planta. Lo que marca determinado o indeterminado va a ser que una va a crecer hasta cierta cantidad de floración, por ejemplo, 5 floraciones, por decirle, y termina su ciclo, fructifica y termina su ciclo. En cambio, la otra va a llegar hasta que la condición de O sea, tiene una sola floración, como la sandía. no, florece por todos lados el tomate. Por eso, cuando veo una planta de tomate, tiene flores por todos lados. Eso estoy viendo la planta de la sandía. Sí, que es de verano. Exacto. Exactamente. Es anual, sí. Exactamente eso. Lo mismo que el tomate. Por eso todo lo que es una especie de verano van a desarrollarse hasta el invierno. O sea, cuando empiece el otoño. Temperatura baja, no desarrolla. Y hay otras especies que, como por ejemplo el ajo, que se lo planta en abril, mayo, y bueno, él está hasta noviembre, pero es porque es invierno. Tengo una consultita, un tomate, vos podés crear un clima y tenerlo Sí, sí. todo el año. Sí, sí, lo puedes tener. Lo único que vas como te digo, vas a tener que elegir una especie indeterminada y manejarle todo, o sea, ya sea nutrición, luz, temperatura, humedad. Porque nos armamos invernaderos, pero no estamos en el tema de la producción. Por eso Claro, venimos a- sí, sí, o sea, vos le podés poner todo el año, pero tenés que darle lo que él quiere. Con esa tablita, si lo podés manejar, bien. después hablamos si es viable o en el sentido económico. Imagínate vos mantener la luz en el invierno y temperatura, es un costo altísimo. Bueno, acá hay una pregunta de Marianela que pregunta justamente un poco esto. Dice, si este tipo de cultivo hidropónico sobre sustrato es solo para el invernadero. No. Y la pregunta encadenada de Martín, que dice, si la maceta tiene solamente sustrato o es tierra con sustrato. No, solamente sustrato. Bueno, Y se puede hacer esto tranquilamente afuera, que va a depender de la condición. Yo lo puse en el invernadero en agosto y afuera lo va a tener que poner en octubre, el 20, después que se fueron los helados. Esto se puede hacer, ustedes van a ver, la frutilla está afuera y está en cultivo hidropónico. Exactamente normal, como las plantas se crecen afuera, o sea, nosotros somos los que modificamos todo para aprovecharnos un poco de las especies, pero su vida natural es afuera. Bueno, y acá justamente con esto con respecto a la zona, dice Mariela, que es de San Martín de los Andes, dice, si bien la experiencia es de acuerdo al clima del Alto Valle, lo que pasa es que con estas cuestiones controladas es independiente un poco de cómo afecta el tema del clima en este tipo de control de variables. Y que nosotros los adoptamos al clima, no estamos controlando. Mínimamente controlamos la temperatura, nada más. O sea, lo único que controlamos con el invernadero es tratar de acumular la radiación que los dan durante el día y mantenerla cerrando los invernaderos y que no entre aire. Lo único que modificamos. Después el resto no se puede modificar. Acaso un poco la humedad relativa, pero después las otras condiciones no. Y aparte que es muy... que se tiene que hacer es el fotoperiodo. Por ejemplo, la especie de cebolla, hay 4, me parece, que sí o sí tienen que comandar el fotoperiodo, porque el fotoperiodo es la cantidad de horas de luz que tiene el día, y eso digamos, lo va a estimular a hacer la bolificación o no. ¿Sí? Eso es en las otras especies menos marcado, pero también necesitan un fotoperiodo sí o sí. ¿Sí? Bueno. Buenas tardes, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Soy Eugenia. Con respecto a la concentración de nutrientes que le agregan en la hidroponía, más allá de que lo hacen de manera diferencial según la etapa de desarrollo, ¿hay alguna otra forma, más allá de la conductividad, con la que ustedes evalúan la respuesta?
¿O eso lo hacen ya con recetas predeterminadas? Sí, nosotros, digamos, los requerimientos, que más adelante en la segunda clase, tercera clase lo vamos a ver, los requerimientos de cada especie ya están estudiadas y ya sabemos cuánto consume de nitrógeno, de fósforo, de potasio, eso ya está contemplado. Lo que nosotros hacemos es llevar esos valores con los fertilizantes inorgánicos, llevarlos a esos valores y proveérselo, y la planta lo va a tomar. Pero eso ya está Sí, medido. sé que están predeterminados, pero comparándolo con la producción convencional, ¿no? En suelo, donde Sí, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del clima, de la temperatura del suelo, la mineralización que ocurre, la toma de esos macronutrientes, micronutrientes, a veces es diferencial. Por eso es como desconozco completamente lo que es la hidroponía, por eso la está pregunta. bien. Sí, sí, te entiendo la pregunta. Es Sí, digamos que en lo que es hidroponía con respecto al suelo, la planta va a tomar rápidamente los nutrientes y va a andar el 100%, porque no tenés condiciones como las que tiene en el suelo de algún microorganismo que puede competir con algún nutriente y la claro. planta no lo puede tomar. Por ejemplo, cuando se pone abonos con mucha carga de fibra, por ejemplo, un guano de caballo o un guano de oveja o de cabra también, esos guanos que son fibra prácticamente. Bueno, cuando se degrada la fibra, la bacteria que va a degradar esa fibra consume el nitrógeno, y al consumir el nitrógeno, la planta no lo puede tomar porque compite con ella y se pone amarilla. Bueno, en este caso no existe esa competencia, por lo tanto la planta tomaría los nutrientes, lo tenía al máxima disponibilidad. Y con respecto al fósforo, me imagino que debe pasar algo similar. No debe haber ni Exactamente lo mismo. movilidad ni oclusión. Exactamente lo mismo pasa. Perfecto, Se lo damos localizado. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. Ah, no sé. Bueno, ¿quieren hacer un... ¿Se va a enfriar? Sí, eso. Acá, en sus casas seguramente tendrán el matecito, bueno, algunos también, pero como es una institución educativa, está incluido el refrigerio, el que se quiera. ¿Querés que hagamos un par Me de... parece que estamos a una hora y eso. ¿Mm? El que se quiera ir sirviendo, Bueno, vamos a eso. si quieren ir sirviendo. Bueno, eso es un poco de lo que sería la hidroponía y lo que comanda, digamos, a lo que nosotros venimos haciendo. Acá le vamos a contar un poco el invernadero que tenemos, nuestra experiencia. Todo lo que estamos comentando es basado en la experiencia que hemos obtenido en este transcurso de 3 años. Y contamos con un invernadero de 9x3. Esto en su casa ustedes pueden hacer con una maceta nomás, una planta, 4 plantas, con una regadera. O sea, no se enfoquen en lo que nosotros tenemos acá. O sea, hay que sacarse esa imagen de tener un invernadero con 100 o 600 macetas como tenemos nosotros, porque se puede hacer tranquilamente con una maceta y abastecemos nosotros lo que necesitamos. Algunos sé que lo tienen como un punto de experiencia para autoconsumo, que se puede manejar muy bien, y otros lo quieren hacer como algún emprendimiento, ¿no? Con los tubos, eso también se puede hacer. ¿O qué? Sí, también, o sea, se puede atar, hay infinidades de oportunidades de hacerlo, ¿tá? Nosotros lo hacemos a un nivel productivo. Nosotros acá medimos rendimiento, medimos cuánto consumimos de los nutrientes también, o sea, lo enfocamos un poquito más para la investigación. Pero sacándolo de la investigación, tenemos la oportunidad de hacer en nuestras casas con las condiciones, porque todos estos elementos existen, los instrumentos están también, o sea, no necesariamente hay que hacer 600 plantas. Se hace una, o dos, o tres. ¿Tá? En flores, que usted hace flores, también se hace. Que vos nos decías que no podés hacer al aire libre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O sea, fuera para, entendí, ¿no?
Trata a tener ojo a los frutos verdes y a coordinar. Sí, ¿Cómo obvio. haces con eso? Y es manejo, o sea, eso, Manejar con sí, o sea, físico para. no, es uno de los puntos clave de esta técnica es que al estar la planta sana, no competir con nada, no compite con una bacteria, no compite con otra especie vegetal, con los insectos. Si está sana la planta, no entran, digamos, es como que la misma planta tiene su defensa fuerte y trata de mitigar eso. Obviamente que existen que va a entrar algún pulgón, alguna mosca blanca, alguna oruga, lo que sea, entra. Sí. No es que pero bueno, vas a estar más propenso afuera que dentro de un invernadero. O sea, eso es algo normal. Tratamos siempre de curar cosas. Sí, sí. Pero los vecinos no curan. Sí, bueno, es un problema grande. Ponía una barrera ahí. Sí, eso es inevitable, sí. Por ahí se van combinando también especies aromáticas con especies que tienen flores, cosas de color, que tienen buenos aromas. Bueno, eso también se puede jugar. Los chicos acá del área de aromáticas también juegan mucho con los insectos y juegan mucho con los hospedantes de cada uno de los insectos. Hay insectos que les gustan algunas especies más que a otras, y se van a la especie que les gusta. También nosotros podemos orgánicamente o un manejo más agroecológico, podemos jugar con esas condiciones. Bueno, nosotros, como les decía, tenemos el invernadero de 9 por 32 metros, tenemos 600 plantas, o sea, 600 macetas, una planta por maceta. Se pueden poner 2 plantas tranquilamente, lo único que por ahí va a exigir, o tenemos que tener cuidado, es proveerla más de agua, porque, bueno, va a consumir más, obviamente. Sí, pueden convivir. Sí, buen desarrollo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que te estoy mencionando. Tenés que proveer más de agua, más nutrientes, porque justamente van a consumir más. Sí. Pero está en una medida, Sí, la maceta, nosotros la que tenemos es de 12 litros. Sí, la maceta que anda en tomate, en pimiento, y también en un pepino, berenjena también, se puede hacer en 12 litros. Es, digamos, como una medida estándar, si queremos llamarle, de la capacidad radicular que tiene que tener esa planta para proveer. Bueno, el sistema de riego que nosotros utilizamos es una bomba centrífuga autocebante. En este caso le puse las características de 10.000 litros horas, 10 metros cúbicos, yo digo, por un y de un HP. Acá, como les dije recién, podemos utilizar una regadera. O sea, si nosotros le damos 1 litro, 2 litros, 3 litros, y ustedes, todo el mundo debe tener una planta y decir, se secó, le voy a echar un poco de agua. Y bueno, la misma planta le dice que le falta agua. O sea, esto es exactamente lo mismo. Nada más que le agregamos los nutrientes. Que en una maceta de nuestra casa nosotros mezclamos todo lo que es materia orgánica. Bueno, cuando regamos pasa el mismo fenómeno, como les conté en un principio. Los poros se llenan de agua y esa solución que queda dentro del poro se van todos los nutrientes. Y la raíz penetra y toma el agua. O sea, no hay otra ciencia. Así que si tienen una jarra, una regadera, lo pueden hacer hidroponía tranquilamente, no se asusten. No hay que tener necesariamente todo lo que tenemos nosotros, eso es lo que quiero decir. El sistema de distribución que nosotros utilizamos, una manguera de 3/4, con el gotero, como les dije, de 4 litros, y la distribuyo en 4 macetas, porque cada litro la voy a ir cada maceta. La maceta... Sí, no, por favor. Sí. No, vienen, en la que es gama de gotero, tenés goteros de 1 litro hasta de 22 litros.
sea, es grande, es amplio. No, es amplio, sí. Por eso le especifiqué yo, porque le puse 4 litros, pero vienen de 8 litros, de 4 litros, de 16 litros, depende de, bueno, de la característica del gotero. Sí, o la característica del gotero. Para una planta frutal, por ahí ponen de 8 a 16 litros. Y esos litros que vos ya, esos que son como 4 litros, ¿esos 4 litros son por hora? O sea, ¿por cómo se mide? No, justamente yo lo voy midiendo a medida que va transcurriendo el desarrollo de la planta y le veo si está estresado o no, y ese 20% que te decía yo, de que si se me escurre un 20%, yo lo corto. Está bien, pero ¿por qué se mide 4 litros, 16 litros de botellas? ¿Qué se usa para medir la cantidad de litros según el bote? Y la cantidad de evaporación que tenés en el pico más alto del día, por ejemplo, en el verano, en esta zona, digamos, que son en estudios eso, en un pastizal se mide cuántos litros evapora en un pico de temperatura en una radiación más alta. En esta zona creo que son 10 milímetros por día, cuando está la temperatura más alta y la radiación. Si el pasto ese evapora 10 milímetros, por ende nuestra planta también va a estar en esos valores. ¿Tá? Por eso a campo uno le va agregando el agua. Pero nosotros como le damos localizado y exactamente el gotero, también lo vamos midiendo, porque yo sé que si le doy 1 hora, yo sé que tiene 1 litro. Y si la planta no necesita más de 1 litro, le puedo reducir. Pero me lo va a decir la planta. Y ese 20% que yo tengo de escurrimiento. ¿Por qué no voy a tener el 20% de escurrimiento? Porque la planta necesita agua y va a evaporar más rápido y no lo tengo el escurrimiento ese. ¿Me van entendiendo lo que voy diciendo? O sea, si yo veo que le di 1 hora y me escurre más o menos el 20%, la planta está normal y su temperatura o no utilizó esa agua y me la dejo que se vaya. Lo mismo pasa cuando llegamos al campo, ¿no? La planta toma lo que necesita y el resto se va. Lo perdemos. Por eso decimos que es eficiente en el uso de agua. Le damos lo que necesita la planta en cuanto a condiciones de agua. Bueno, como mencioné, la maceta es una maceta de polietileno de 12 litros, de color negro. Negro por ahí por las raíces, por ahí muchas veces se utiliza el blanco también para mitigar un poco la temperatura. Por ejemplo, nosotros tendríamos que usar en verano o hacer la prueba cómo se comporta la maceta cuando es de color blanco, ¿tá? Porque va a repeler los rayos solares y no va a concentrar tanta temperatura en la raíz y que me puede generar algún tipo de hongo y todo eso. Igual cuando ustedes tengan una maceta y vean que está expuesta a la radiación o al sol todo el día, bueno, también hay que tener esas condiciones de cuidado, que sea blanca o que no sea negra, para que no levante la temperatura. Bueno, nosotros para regular esa conductividad eléctrica que les mencioné y regular el pH, utilizamos bombas de inyección. Esto ya lo vamos viendo a medida que vamos cursando, vamos viviendo en el invernadero. Bombas de inyección donde me van a inyectar los nutrientes, lo que son los nitratos por un lado y los sulfatos por otro. ¿Tá? Más una tercera bomba que inyectamos el ácido fosfórico, que ahí nosotros, inyectando los nutrientes, los nitratos y los sulfatos, con el conductivo medimos la conductividad y con el pH medimos el pH de esa agua. Así que con esas bombitas inyectoras nosotros le damos los nutrientes a todas las macetas. Cuando no tengo una bomba inyectora, esto se puede mezclar, que ya vamos a ver las soluciones cuando se mezcla más adelante. Mezclamos y con una jarra le echamos a la maceta lo que necesitamos. Nosotros cuando lo vean vamos a tener esas bombas inyectoras. Bueno, acá un poco de lo que veníamos hablando, lo que es, tenemos sustratos orgánicos, los inorgánicos, sustratos activados, los inertes o algunos sintéticos. Dentro de los sustratos, la lista que está, la perlita, como ya lo veníamos mencionando, arcillas expandidas. Bueno,
¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener el sustrato? Ahí tenemos la densidad aparente, agua, volumen de agua fácilmente utilizable y las condiciones que va a tener cada una de esas, ¿no? Digamos, esa es una comparación del cuadro de qué es lo que es, de las distintas características que les había mencionado de cada uno de los sustratos. Hasta se puede usar algún mezclado esto con algún tipo de maderas blandas, blancas principalmente, que no tienen algún tipo de resina y esas cosas, necesitan tener, se puede usar como sustrato, para airear, para darle un poquito más de... ¿Pero qué era ETP? Creo que está más abajo, ¿sabes? Si me acuerdo. Bueno. Otro parámetro importante, que ahí, bueno, ahí le va a cerrar un poquito, es la calidad de agua. En estos sistemas venimos hablando que la solución del agua, que nosotros le incorporamos los nutrientes, bueno, sí o sí necesitamos agua, pero ¿qué tipo de agua? ¿Tá? ¿Para qué sirve? Bueno, donde vamos a disolver los minerales y le va a dar fundamentalmente para todos los desarrollos de la planta, o sea, síntesis, ¿cierto? Y principalmente controla, regula la temperatura de la planta, el agua. Bueno, ahí se ve bien, no sé si se ve bien. Ahí tenemos los valores que tenemos de análisis químico de un agua en la cual tiene que tener esas condiciones. Que va a medir el pH, que va a estar entre 6 y 7,5. Estas son, digamos, las condiciones ideales de nuestra agua que vamos a hacer hidroponía. Después nosotros, a través de un análisis químico de cada uno del agua, va a tener que analizar y ver qué tenemos, ¿cierto? Porque podemos tener algunos excesos de algunos elementos de eso. Principalmente, bueno, el pH, como lo venía mencionando, cuando son pH mayores a 7,5, por lo general tenemos bicarbonatos, que el valor de bicarbonato de un agua ideal tiene que ser entre 60 y 120 miligramos por litro. Si nosotros tenemos más de eso, se lo va a ver reflejado en el pH, va a ser más alto, ¿tá? Por lo tanto, vamos a tener que bajar ese pH para nosotros poder utilizarlo. Pregunta, ¿cuánto era el pH ideal que tenía que tener el agua? O la solución. ¿Cómo? 5,5, 6. Bien, perfecto. De 5,5 a 6,5 tiene que ser el pH ideal. Bien, después dice el sodio, como les mencioné, también que es un mineral muy perjudicial para la planta, tiene que estar en una concentración de 50 a 70 miligramos por litro. ¿Tá? El cloruro, entre 70 y 100. Y después tenemos los minerales, calcio, magnesio, nitrógeno total, sulfato, potasio, fósforo. Eso nos van a aportar, ¿no es cierto?, lo que necesita la planta. Por ejemplo, si nosotros haríamos una solución balanceada, nosotros tendríamos ahí en un análisis que los dé 100 miligramos por litro de potasio, yo ya tengo 100. ¿Tá? Si la planta requiere 150 o 200, yo tengo que agregarle los otros 100 nada más, para no poner los 150 o los 250. ¿Me explico? O sea, eso, el análisis ese me va a decir a mí que yo tengo dentro de mi agua algunos elementos ya en concentración. ¿Tá? ¿Este análisis se hace una vez? Sí, por lo general se lo hace cada tanto, no se lo hace muy seguido. No debería cambiar o ser muy variable. Por ejemplo, en un pozo, por ahí puede ser que modifique algo en la época de verano, en nuestra situación, que en la época de invierno. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos riego. Cuando los canales entran a llenar con agua, bueno, probablemente la napa empiece a modificar, se sube y, bueno, y tenemos alguna modificación. Nosotros hemos hecho análisis de los pozos de acá y no tenemos ninguna variable extrema. Si salía 50, capaz que salga 56 en el segundo análisis, no pasa nada. ¿Quién hace eso?
Esos análisis lo puede ser el EPAS, puede ser ahí en el laboratorio la SAF, ellos hacen análisis también. Creo que acá hay una empresa que se llama Ciati en Centenario, que también trabajan, creo, con algún tipo de análisis. Bueno, creo que es más en la parte petrolera, pero estos análisis son sencillos. ¿Tá? Y ahí, como les decía, el boro tiene que estar entre 0,3 y 1 miligramos por litro. Cuando está por encima de eso, ya empieza a ser tóxico para la planta. ¿Tá? Empieza a ser tóxico. Bien, mira, se ve muy grande. Sí. Ahí le iba a mostrar un análisis. No sé qué lo ve. A ver, ¿Dónde está ahí? No te esa grande. ¿cuál? Ahí. A ver, Salí de la presentación ya no puedo ver. y pones Escape y salí de la presentación. Para. ¿Por qué sale en grande? ¿Cómo? No entiendo. Hasta el archivo. Bueno, te lo pasé. Bueno, Ah. ahí quería mostrarle el... Ahí ver si se lo puedo mostrar. A ver, ¿lo tenés por ahí? Sí, que mandé a vos. Ahí, No, ¿no? ¿No? Pero no sé cómo ponerla. Para. ah, Andaste la hoja que querés mostrar. ¿Está? Esa, sí. Ahí está. Ahí es. ¿Y ahí en el coso se ve bien? ¿Eh? ¿En el tuyo se ve bien? Sí. No, acá. Tenés razón. Pero para. En la presentación se está viendo bien. Bueno, disculpen que quería mostrar un análisis ahí, como lo hicimos nosotros. Ya, ahí se sí. Bueno, acá en la, Ahí está, ahí está. en la presentación se está viendo bien. ¿Ahí está? ¿Están todo el año trabajando? Todo el año. Somos muy trabajadores. ¿Cuándo pongo yo café? Tenía la checa y tira. Sí, algo de eso. Ahí está. Bueno, no se va a ver los parámetros. Pero ese es un análisis que nosotros hicimos de los pozos que tenemos acá. Hicimos un análisis de la red y un... ¿Por qué se cambia? Sí, es lo mismo. Son dos. Sí, te la supongo. Acá Mariela hace la pregunta si dice que los valores referenciales del análisis del agua es de agua de perforación. Pueden ser de ambos. Del agua. Bien. No sé si vos lo ves bien ahí. Bueno, ahí Acá sí. tiene tenemos dos análisis, nosotros estamos viendo uno solo, después lo vemos el otro, pero con uno andamos. Uno es del pozo que tenemos y el otro de la red de agua. La red de agua viene muy bien prácticamente con sus valores. Como les decía, ¿qué veíamos? Acá nosotros tenemos 7,1 de pH, ¿ves? Y después la conductividad en este caso es 525, ¿está? Bueno, lo ideal es que llegara hasta 1000 1017. Acá tenemos, 1000 microsiemen. Esto es importante en las unidades, por ahí me van a escuchar decir una unidad, me van a escuchar decir otra, pero bueno, ya se lo voy a decir cómo es la unidad. La conversión. La conversión, o sea, un decisiemen es igual que decir 1000 microsiemen. ¿Tá? Un decisiemen por metro es igual a 1000 microsiemen por centímetro. Cambia ahí, ¿está? Bueno, en este caso, como la filmé, bueno, no sé si la paso, ahí lo vamos a volver a la otra. Ahí está. Vamos a poner ahí. Nosotros acá teníamos en el agua la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, que es esto, ¿ves? Decisiemen por metro. 1
decisiembre por metro es igual a 1000 microsiemens por centímetro. Bueno, ese es el valor que nosotros tenemos que estar por debajo de eso. En el de recién, ¿cuánto teníamos? Teníamos 500. Bueno, esos 500 estaban por debajo de los 1000. ¿Tá? ¿Ah? Claro. ¿Cómo lo subimos? Lo vamos a subir agregándole los nutrientes. ¿Tá? Como dije, son sales, y esas sales aumentan la concentración. ¿Tá? Y va a aumentar también la conductividad eléctrica. Esta conductividad eléctrica a nosotros en el agua potable los dio aproximadamente en 325 más o menos. ¿Tá? El agua que analicé en Cenillosa y el agua que analizamos acá dieron más o menos el mismo parámetro. ¿Tá? Eso si vos usas agua de red, digamos, de la casa del diario, ¿no? Claro, exactamente. Yo metí el ratón ahí. Vamos a ver si seguíamos con esto. Bien. Ahí tenemos los bicarbonatos. ¿Tá? Este en el análisis de agua de pozo, el bicarbonato lo dice 208. ¿Cuánto era el bicarbonato? ¿No se acuerda? ¿Alguien sacó fotos? No, era entre 100 y 60 y 100, me parece. Más alcalino, levante el pH. ¿Tá? Ahí tenemos entre, mirá, 60 y 120. ¿Tá? Nosotros estamos ahí en el agua del pozo, 200. ¿Tá? Por eso los veíamos el pH entre 7,5. Después, bueno, hay una cuestión química también, porque en los primeros momentos vamos a destruir, cuando agreguemos ácido fosfórico, vamos a destruir una cantidad inmediata de bicarbonato y después vamos a agregar, digamos, y va a ser brusco la bajada del pH. Pero después llega una cuestión química, bien, claro, un equilibrio, exactamente. Ese equilibrio después tengo que agregar más unidades de ácido fosfórico para poder bajar ese punto de pH que se mantiene, se va a mantener estable hasta que baja. Pero bueno, en un primer momento baja rápido y después se mantiene hasta que vuelve a caer un poquito más. Pero eso se controla con ácido fosfórico. ¿Ah? Estos dos son los más importantes, esos tres, digamos, el pH, conductividad eléctrica y bicarbonato, son los parámetros más importantes que vamos a tener en un análisis de agua. ¿Tá? El resto, como les dije, lo que es los sulfatos, los nitratos, el potasio, el magnesio, si nosotros tenemos que agregar nutrientes, vamos a descontar de lo que nos aporta el agua. ¿Tá? Bien, a ver qué más. Cuando dice dureza, Sí. ¿qué se refiere? La dureza es la... Tiene que ser perjudicial. Si es muy alta, viene, probablemente venga cargado de mucho bicarbonato también, ¿cierto? Y algunos otros compuestos de turbidez, de algunos limos también se pueden ver ahí, en lo que es dureza. Bueno, y acá el otro parámetro que le había dicho que es interesante de ver en el análisis, ¿cuál era? El boro. El boro, ahí está. ¿Cuánto tenemos ahí? Que no llega a 1. 0,18, bien. ¿Y cuánto tenía que tener? Menos de 1. Menos de 1. 0,3 a menos a 1. ¿Tá? Bueno. Así que esto sería un análisis del pozo. No sé si se puede ver el otro que está atrás. Ahí está. ¿Cómo va para el bienestar? ¿Así? No sé por qué. Bórralo. Borra eso. Ahí está. Bien. Bien, este es el agua de red. En este momento nosotros lo mandamos a hacer a LEPAS y los hizo. Es más,
está obligado a hacerlo y proveerles información. Puede hacer. Uno cuando va, puede decir. Creo que ellos esto lo hacen, no sé si mensual o mensual o bimestral. En algún punto ellos tienen que tener sí o sí este análisis, ¿no? Se puede pedir. El municipio de acá, cuando en Neuquén a mí me toca, parte de laburo, ser jardinero, ¿no? Ahora. Y la municipalidad ya cada 15 días pasan todos los chicos recolectando el agua de la canilla, ¿no? Ah, mira. Yo estoy sobre la Avenida La Juaga, al lado de la segunda, o sea, trabajo en lo que era la toman la muestra de agua y va eso a un estudio de bromatología para ver todo lo que es justamente todos estos valores que no Claro. tienen nada, no esté contaminada ni nada. Pero eso lo hacen cada 15 días. Mira. Ya Bueno, directamente levantan los por ahí tenés la información y se lo pedí que te No. pase el. Sí, capaz, posiblemente, no sé los que estudiarán. Claro, pero probablemente esto también, sí, seguro. Claro, O sea, esto capaz que lo hacen. los niveles de cloro, el pH, seguro. El cuidado del agua lo hacen cada 15 días. Exacto. Lo haría. Bueno, acá está este es la red de agua y como ven, el pH es 7,4 y acá varió un poquito lo que es la conductividad eléctrica, ¿tá? Es Claro. 307, el otro teníamos 500. Y los bicarbonatos también bajaron, ¿ves? Casi acá esta agua vamos a usar poquito ácido fosfórico porque el parámetro es entre 60 y 120. ¿tá? El otro teníamos 208. Y el otro es, sí, Yo vivo acá en el Uruguay. Lo que estamos teniendo últimamente es que tenemos mucho cloro, que viene muy fuerte, con mucho cloro. claro, mucho, sí. ¿Eso qué hacemos? Tenemos que dejar que Con cloro, que estaciones se elimina el cloro se sólido. baja. Sí, 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 se va. Se lo usa normalmente. Sí, 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 el cloro no te va a tener no vas a tener mucha complicación para usarlo. No la echamos directo, dejamos que repose y después regamos. Sí, también podés usarlo porque se va a eliminar rápido. Cuando vos prepares más la circulación, se elimina. Sí, sí, no vas a tener problemas. Bueno, esto fue conceptualmente, para que ya se dejemos, no sé cómo estamos con el tiempo, lo que es sustrato. La calidad de agua es lo más importante a la hora de nosotros hacer algún cultivo, emprender algún cultivo hidropónico, tener los datos de qué tenemos como agua, con pH, conductividad eléctrica, bicarbonatos, niveles de boro, y si hacemos los micronutrientes, principalmente los macros, ya vamos teniendo qué necesitamos nosotros o qué condiciones de nuestra agua. ¿tá? Así que bueno, la clase esta era como para ponerlos en órbita de qué es lo que tenemos que tener y para dónde vamos a emprender. ¿tá? Bueno, y ahora lo que le vamos a proponer es una tarea de, bueno, un poco que sirva de repaso y además que nos sirve para interactuar con los 48 ahora participantes que están en sus casas. Entonces, Si tienen algún otro problema, bueno, a ver si tienen alguna otra pregunta, algo así para... para que si ha quedado claro en lo del agua, lo del análisis, creo que lo estuvimos claros. Nosotros en nuestras casas, por ejemplo, nosotros tenemos como todos, ¿no? Cuando llueve y toda la onda esa viene más turbia, más con tierra, más Sí, de todo. ahí vas a tener minerales de todos lados. Sí, ¿y esto cómo hacemos? O sea, de ponerle la tormenta, que viene el agua al... Sí, evitar justamente sacar cuando tengas agua muy turbia, porque viene arcilla, limo, de todo viene ahí. Bueno, y ahí te van a variar mucha la concentración salina o la conductividad eléctrica te va a variar, sí, sí. Y como ves, bueno, después a medida que se va buscando, ¿no? Volviendo cada vez clara. Exacto, sí, sí. Pero ahí después cuando se vuelve clara, Sí. marrón, pasa un tiempito, comienza. ¿Es necesario que hagamos un análisis? ¿Algo? Por lo general, las aguas que vienen De red. o de la red siempre va tan estable.
lo que viene de los canales va a estar cargada muchas veces de por dónde viene, por dónde pasa esa agua. Si vos vas a tomar el río, probablemente tenga en algunos periodos, cuando crecen, arrastra un poco más de minerales, cuando se estabiliza, ya se estabiliza un poco y no va a tener mucha variabilidad, pero en el largo de tu manejo vas a tener muchas modificaciones de esa agua, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Pero ojo, cerca del río, el agua del río el que tenemos es cuando genial. llueve, hay sectores en el terreno mío, es de 100 por 30, pero hay sectores que vas caminando y te enterras, porque no chupa hasta abajo. O sea, tenemos mucha humedad, Claro, pero hay partes del terreno que son más húmedos. El riego y eso. Dejamos. pero la tenés seguramente la napa está muy alta. Sí, sí. Sí, por eso. Excepto que levante más el terreno o elimine la napa, pero es medio difícil. No, exacto. Sí, en las partes de anegamiento las napas se suben y bueno, no hay mucha solución. Sí, excepto que, bueno, costo. Bueno. Bueno, entonces ahora les vamos a poner... a ver, con lentejo mejor. ¿Cómo vamos? Vamos 3:30, vamos bien, así que tenemos media hora para... Bueno, después ustedes, que están acá, vamos a ir al invernadero en los últimos minutitos y vamos a ir viendo cada una de las cosas. Bueno, entonces, nosotros en la pantalla tenemos ese QR que los que son más cancheros con el tema de escanear los QR son para tener información, ese QR nos habilita a un formulario que yo... A ver... No, bueno, entonces, yo acá las voy a dejar de compartir, a ver si alguno en sus casas pudo escanearlo, si no les voy a compartir, a ver un segundito, así entienden todos la actividad. Hola, hola. Con eso, con el celu escaneás con la cámara, por ahí Sí. vas a necesitar. Bueno, y si no, Voy a tener- ahora, ¿pudiste? Porque yo estoy con el celu. Bueno, no importa, ahora yo les comparto voy a dejar de compartir. Dejar de Claro, compartir. compartir en el grupo de WhatsApp. Sí, lo voy a compartir, no en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la contraseña de la cámara? ¿Sabes? CFPA, CFPA. CFPA, CFPA. Bueno, ahí está. Y ahora estamos todos. ¿Dónde tenemos que entrar cuando entramos al QR? Al QR, en ese QR te va a habilitar un formulario. En ese formulario hay 3 preguntitas para que lo estoy... Las que hoy bajaste en el... No, esto es otra. Son 3 preguntas donde Claro. una es muy fácil porque es nombre y apellido y la otra es DNI, así que yo creo que esas ya están aprobadas. Y después, ahí, a los que están en el chat, ahí, yo les compartí, que es un formulario de Google. Entonces, les pedimos que ingresen, que pongan el nombre y el DNI, que nosotros nos va a hacer de asistencia, pero lo más importante es que respondan estas 3 preguntas, que son muy fáciles, van a poder marcar solo una de las opciones. Una dice, la primer pregunta, ahí se la va a leer el profe, y yo mientras... Pero están ahí en el... Están ahí en la... ¿Qué entienden por hidroponía? Con las 3 opciones. ¿Cuáles son las variables a controlar en hidroponía? Y qué valores tienen que tener la conductividad eléctrica y pH del agua. Eso nos sirve para asistencia a nosotros, del que está presente, bueno, y los alumnos que están escuchando la clase. Acá los que están presentes y no tienen el formulario o el paso, pues la pregunta está acá.
Ahí tenés. Y bueno, eso es lo que tenés que tocar. No, no. Vamos al papel. ¿Pudiera? Si ponen el enlace en el grupo de... Creo que lo pasó, me parece. Ah, lo pasó acá en el chat. Sí. No hay una realidad para hacer la gente que no está presente, obviamente no lo tiene, pero después de la instancia de poder tirar la huerta y poder tirar la huerta. Sí, ahí tiene. Bueno, y la sección. bueno, no hay manera, a ver, para vamos a silenciar. La gente está en carita, nos iban a escuela a mí. Realmente no me hizo. Gracias por estudiarme, pero ya está. Bueno, acá ya hay un barullo, chicos, disculpen, pero ¿todos pudieron entrar en el link? ¿Un dedito? ¿Sí? ¿No? Yo no, ¿Quiénes no? yo no, Sí. y estoy con el celular. Silvia Noemís aparezco. No importa, Silvia, vos agarrás, anda al chat Sí. y en el chat te va a aparecer un link, o sea, un hipervínculo, como te digo, como unas líneas que ¿Qué sé yo? ¿Cómo es esto? tira un formulario. A ver, espera. Ay. No. No. Ya lo hice. Alguien te estaba preguntando por WhatsApp. No. Me supera esto. No, ¿cómo te va a superar? Es algo que... Hay 43 respuestas ya. No, es que me supera encontrar el chat. ¿Cómo hago para en el WhatsApp? ¿Cómo? En el WhatsApp, en el Zoom de acá, ¿cómo hago para el... A ver.
No te... Abajo, mira, a ver, abajo está. El teléfono Abajo. están todas abajo. en el teléfono abajo hay 3 puntitos. Cuando vos tocas ahí esos 3 Sí. puntitos, te aparece el chat. Ya te dice chat o... ¿dice? Chatear, dice. Chat. Ajá. Sí, A ver. chatear. Dice Yo lo- chatear. sí, ajá. Ok, bueno. Ahí en chatear, Sí. en chatear, vas ahí hasta unas letritas azules que dicen que empieza con HTTPS. Sí, acá las dice encuentro. form. Sí. Ahí, Listo, tocalo perfecto. y te va a abrir solo un formulario. Nombre y apellido. ¿Ahí pudieron? ¿Hay alguien Ahí que estoy levante la haciéndolo. manito si alguien no pudo? Chucho, ¿qué pasó? Bueno, si hay alguien que se le hizo muy dificultoso, en todo caso, después de la clase, ahí con eso termina la clase. Sí, ahora con esto, la idea es, acá se armó un barullo bárbaro, que podamos ver las respuestas, repasar eso y ya damos por cerrada la clase. Así que le vamos a llamar al profe. Por eso termina la clase, ok. Sí. Se me ocurre que a esta mujer se la mandamos por mensaje de WhatsApp si no puede entrar. Sí, bueno. Bueno, para que está el micrófono. Les pedimos un poquitito de orden, así yo sé que tienen ganas de conversar. Chicas, vamos haciendo un toque de silencio así los compañeros que están virtualmente vemos un poco las respuestas. No vamos a ver respuesta por respuesta, pero sí vamos a ver como porcentaje de las respuestas. Así que ahí se puede ver. sí, vamos a verlas si querés. Vamos a compartir las respuestas. Bueno, más allá de los nombres. Claro. Recursado. El recursado. Bueno, Ariel, dale, vente para acá o desde ahí si querés. Estos son los porcentajes de las respuestas. Bueno, ¿qué entiende por hidroponía? El 42,4% respondió que es técnica de cultivo sin suelo, el 15% respondió que es técnica de solución de suelo y el 1% dice técnica de cultivo en suelo. La respuesta correcta es sin suelo. Sin O suelo. sea que el 82% estuvo en la respuesta correcta. Vamos a la respuesta la 2, la pregunta número 2. ¿Cuáles son las variables a controlar en hidroponía? El 90% dijo CE, pH. Exacto, muy bien.
Y bueno, un 9,8. porcentaje del 10 puso sobre el sustrato, la importancia que tiene el sustrato. Pero en realidad, Es conductividad eléctrica y pH. eso. Y vamos a la tercera respuesta. ¿Qué valores tiene la conductividad eléctrica y el pH en el agua? El 92,2%, pH 7, CE, conductividad eléctrica 1000 y un 7,8% pone el 2,5 y el 2500. Y CE 2500. La respuesta correcta era... De 1000 microsiemens por O sea, y 7. en realidad estuvo bastante bien. Entonces creo que el aplauso al profe y a los alumnos. Sí. Igual para la próxima clase la dinámica va a ser la misma, así que para que todas las respuestas queden acá, que en los papelitos, en vez de tener papelitos, todos están un poquito más cancheros, así podemos hacerlo como unificado. Ah, sí, no pasa. Igual propongo, Así que sí. igual propongo que manden el enlace a los WhatsApp, porque es más fácil que escanearlo. Sí, bueno, también por ahí vale. era una Lo que cuestión pasa de- es que también en el grupo hay gente que no. Entonces, como la presencia era el presente es, Y no lo hacen de la casa. Claro. o lo ven a la noche. ¿Sacamos una foto? Pero no se vayan. No se vayan, no se Sacamos la vayan. foto. No, bueno, Ah, claro. No, porque Sí, acá ahora está porque volviendo algunos el son. aula. Ah, Sí, sí. No, si quieren pase y sacarnos de la esquina, Karen, por favor. una foto. Así creo que nos vamos a ver todos. Sí, yo- Estaba re buena. Bueno, Bueno, vamos a hacer el cierre con los alumnos acá. Dicen, Horizontal, Karen. ¿Sí? Y pero no me salió eso. bueno, y a ver, uy, la gente se está yendo. Vamos a sacar un... Gracias. Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados, un poco también por la paciencia. Tratamos de hacer lo mejor posible. Después vamos a aceptar sugerencias para ir mejorando este sistema. Así que también vamos a sacar algunas fotitos ahora cuando vayamos a visitar el invernadero, porque aparte también de lo interesante con lo presencial es que puedan visitar las instalaciones y conocer todo este sistema en vivo y en directo. Así que bueno, a todos los que están desde sus casas, muchas gracias. Y los esperamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Gracias. Te hago una consulta antes de que te vayas. Quería saber si en todas las clases presenciales se van a hacer visitas al invernadero. Repetime porque se hizo mucho ruido acá. ¿Cómo? Ah, que si en todas las clases que sean presenciales se van a hacer las recorridas al cultivo en el invernadero. Sí, la idea es que se puedan recorrer, por eso es que los que les interese venirlo en forma presencial, alguna de las clases que faltan pueden hacerlo. También vamos a ver si podemos hacer algún registro en video para que tengan un poco el registro de lo que se hizo, o que se ve, ¿no? Porque no se va a hacer hoy nada, sino que por lo menos vean la tarea que se hizo con el grupo acá del curso. Buenísimo, porque yo había preguntado y me habían dicho que era teórica la clase, por eso me animé a tomarla virtual. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Hola. Sí, Silvia. No soy Silvia, soy Amalia. Perdón. Bueno. Mira, yo hoy tuve un problemita y no me pude enganchar antes. Sí. Chicas, un minuto. Pero, ¿sabés qué? Que yo voy a tratar de ir a hacerla presencial. Bien. Si el día que yo pueda hacerla presencial, la voy a hacer presencial, no la hago por Zoom. Bueno, bien. Esto es un poco lo que ofrecemos para aquel que no pueda venir, que pueda no perder, o sea, hacer la clase de todas formas. Así que bueno, muchas gracias. Ah, bien. No, gracias a usted. Hasta luego. Bueno. Adiós. Chao. Mucho material. Mucho.
Muy bueno el equipo, dice. Muy bueno el equipo. ¿Van a la invernadera? Bueno. Bueno, gente, a todos. Chup, chup. Hasta luego. Como que estaban implementando todo el sistema.